¿Qué harías si, al llegar a casa después de un largo día, encontraras a una pequeña niña durmiendo entre los arbustos de tu jardín? Alexander Gray, un millonario atrapado en una vida llena de reglas, jamás imaginó que ese encuentro cambiaría su mundo para siempre. Lila, una niña misteriosa con un pasado oculto, no solo transformará su hogar, sino que tocará el corazón de Evelyn, su esposa parapléjica, de formas que nadie podría prever. Pero a medida que los secretos de Lila salen a la luz, Alexander se verá forzado a tomar decisiones que podrían destruirlo todo. ¿Qué oculta esta niña? ¿Y cómo es posible que una extraña logre devolver la esperanza a una familia rota? Descubre los giros impactantes, los momentos más oscuros y la inesperada calidez de una historia que te hará reflexionar sobre el poder del amor y los misterios de la vida. ¿Te atreves a conocerla? La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanillas del coche de Alexander Gray mientras avanzaba por la solitaria carretera que conducía a su mansión. Las gotas dibujaban sinuosos caminos en el cristal, reflejando las luces de los faroles dispersos. Alexander, un hombre acostumbrado al control y la precisión, estaba agotado tras un día interminable de reuniones y decisiones corporativas que definían el destino de su imperio empresarial. Sin embargo, algo dentro de él se sentía inquieto esa noche. Quizás era el silencio que le esperaba en casa, o tal vez el peso invisible de una rutina que había comenzado a desgastarlo. Cuando el portón automatizado de su mansión se abrió, el vasto jardín delantero se desplegó ante sus ojos, un paisaje cuidado hasta el último detalle. Alexander apagó el motor y salió del coche, disfrutando del aire fresco de la noche. Mientras caminaba hacia la entrada principal, algo captó su atención. Una sombra menuda, casi imperceptible, entre los arbustos cercanos al invernadero. Frunció el ceño, deteniéndose. En un principio pensó que se trataba de un animal callejero, pero al acercarse, distinguió algo que le heló la sangre. Una pequeña figura humana. Era una niña, descalza, cubierta de tierra y con el cabello enredado. Dormía profundamente, acurrucada contra un tronco como si el frío no pudiera alcanzarla. Alexander se agachó con cautela, notando lo delgada que era, sus brazos rodeando su propio cuerpo como un escudo. No tenía más de 8 o 9 años. ¿Quién eres?, susurró. Pero la niña no respondió. La lluvia había mojado parte de su ropa, y su piel mostraba pequeñas marcas de arañazos y moretones. Alexander sintió un nudo en el estómago, una sensación extraña para alguien que había construido su vida tomando decisiones racionales, sin espacio para sentimentalismos. Contra todas sus reglas internas, tomó su abrigo y lo colocó sobre la niña. Su primer instinto fue llamar a la policía, pero algo en la expresión de la pequeña lo detuvo. Se imaginó a un agente llevándosela, interrogándola en un ambiente frío y hostil. «No puedo dejarte aquí», murmuró para sí mismo. Con cuidado, la levantó en sus brazos. La niña apenas se movió. Solo un suspiro escapó de sus labios. Dentro de la mansión, Evelyn Gray estaba en su habitación, mirando distraídamente la lluvia a través de la ventana. Desde que un accidente la dejó parapléjica años atrás, su mundo se había reducido a las paredes de esa casa. Pasaba los días leyendo, pintando y, en ocasiones, enfrentándose al vacío de su propia mente. Cuando escuchó la puerta principal abrirse, pensó que Alexander regresaba como siempre, tarde y en silencio. Pero esta vez hubo algo diferente. Un sonido sutil, como el murmullo de alguien más. Evelyn giró la silla de ruedas hacia el pasillo justo a tiempo para ver a su esposo entrar al vestíbulo con una niña en brazos. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz cargada de sorpresa. Alexander la miró, inseguro de cómo explicarlo. «La encontré en el jardín», dijo finalmente. Estaba durmiendo bajo la lluvia. Evelyn frunció el ceño, acercándose lentamente. «¿Y la trajiste aquí? ¿Qué estás pensando, Alexander?» «No podía dejarla ahí», respondió él, más firme esta vez. «Mira cómo está». La niña, aún envuelta en el abrigo, abrió los ojos en ese momento. Su mirada era desconfiada. Sus labios temblaban ligeramente, pero no pronunció palabra alguna. Evelyn la observó con detenimiento, sintiendo una mezcla de inquietud y compasión. «Necesitamos llamar a las autoridades», dijo Evelyn finalmente. «No todavía». Alexander negó con la cabeza. «Primero tenemos que asegurarnos de que esté bien». Evelyn suspiró, sabiendo que discutir con su esposo en ese momento era inútil. Alexander preparó una habitación improvisada para la niña, colocando una manta gruesa sobre el sofá de su estudio. Le ofreció algo de sopa caliente y una toalla para secarse. Lila, como finalmente se presentó con una voz apenas audible, aceptó todo con una expresión seria y distante.
Mientras la noche avanzaba, Alexander intentó obtener más información. ¿Qué hacías en mi jardín?, preguntó, sentado frente a ella. La niña bajó la mirada, jugando con la cuchara en su mano. Estaba buscando este lugar, respondió después de un largo silencio. Alexander la miró fijamente, sorprendido por la respuesta. ¿Buscando este lugar? ¿Por qué? No lo sé, dijo Lila, encogiéndose de hombros. Solo sabía que tenía que venir aquí. Esa respuesta dejó a Alexander con más preguntas que antes. Había algo en su tono que no parecía ser una simple excusa. La niña hablaba con una convicción extraña, como si realmente hubiera sido guiada hasta esa casa. En la habitación de Evelyn, los pensamientos giraban como un remolino. La presencia de esa niña había trastocado su noche, pero no podía ignorar lo que había visto en sus ojos. Había dolor, sí, pero también algo más, determinación. Cuando Alexander entró para contarle lo poco que había logrado averiguar, Evelyn lo escuchó en silencio. Finalmente, se cruzó de brazos y dijo: «No podemos ignorar esto, Alexander. Hay algo en esa niña que... no sé cómo explicarlo, pero siento que su llegada aquí no es casualidad». Alexander asintió lentamente. Aunque no era un hombre supersticioso, no podía negar que algo en toda esta situación escapaba a la lógica. Esa noche, mientras todos dormían, Lila se levantó de la cama improvisada y deambuló por la casa. Sus pequeños pies la guiaron hasta el gran ventanal que daba al jardín. Allí, bajo la luz de la luna, el paisaje parecía mágico, como si ocultara secretos que solo ella podía percibir. «Estoy aquí, mamá», susurró al vacío, con los ojos llenos de lágrimas. Lo que Lila no sabía era que Alexander la había estado observando desde las sombras del pasillo. Sus palabras lo dejaron inquieto, con una sensación extraña en el pecho. ¿Qué significaba todo esto? Por primera vez en mucho tiempo, Alexander sintió que su vida ordenada estaba a punto de cambiar para siempre. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del comedor, llenando la estancia con un resplandor cálido. Evelyn estaba sentada junto a la ventana, con la mirada fija en los jardines donde, días antes, Alexander había encontrado a Lila. Todavía no podía comprender cómo aquella niña había llegado hasta allí ni por qué su presencia provocaba en ella sentimientos tan contradictorios. Desde el momento en que Lila entró a sus vidas, algo en la dinámica de la casa comenzó a cambiar. Evelyn, acostumbrada a la monotonía y al distanciamiento emocional, empezaba a notar pequeños destellos de vida en su día a día. No podía negar que la pequeña, con su naturaleza reservada pero observadora, traía consigo una energía peculiar. En los días siguientes a su llegada, Lila se mostró sorprendentemente dispuesta a colaborar. A pesar de no hablar mucho, ayudaba a recoger los platos después de las comidas y ordenaba los cojines del sofá sin que nadie se lo pidiera. Más de una vez, Evelyn la sorprendió acomodando flores en un jarrón con una precisión que parecía impropia de su edad. «No tienes que hacer eso, Lila», le dijo Evelyn un día, mientras la veía organizar el estante de libros en el estudio. Lila se giró y sonrió tímidamente. «Me gusta ayudar», respondió con voz suave. Ese intercambio breve fue suficiente para que Evelyn comenzara a verla con otros ojos. Aunque al principio había dudado de las intenciones de Alexander al traerla a casa, ahora sentía curiosidad por la pequeña y por el misterio que la rodeaba. Alexander, por su parte, no podía ignorar la sensación de desconcierto que le causaba Lila. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente. Una tarde, mientras limpiaba la habitación improvisada donde la niña dormía, encontró una vieja libreta escondida bajo la almohada. La portada estaba desgastada, y las páginas interiores estaban llenas de dibujos. Cada página contenía imágenes que le helaron la sangre. Un rostro de mujer llorando, una figura pequeña huyendo bajo la lluvia, un hombre con expresión severa y un edificio en ruinas. Los trazos eran toscos pero transmitían una intensidad que lo dejó inquieto. Esa noche, mientras Lila terminaba de cenar, Alexander decidió abordar el tema con ella. «Lila, encontré esto en tu habitación», dijo, colocando la libreta sobre la mesa frente a ella. La niña dejó su cuchara lentamente y miró la libreta con una expresión inescrutable. «¿Qué significan estos dibujos?», preguntó él, tratando de sonar calmado. Lila levantó los ojos hacia Alexander y luego hacia Evelyn, quien observaba desde su silla. Tras unos segundos de silencio, simplemente encogió los hombros. «Son cosas que recuerdo», dijo al fin, su voz apenas un murmullo. «¿Cosas de tu pasado?», insistió Alexander. Lila asintió, pero no añadió nada más. Evelyn sintió un nudo en el estómago. Aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo,
Podía percibir que Lila estaba guardando secretos que no se atrevería a revelar tan fácilmente. Si alguna vez quieres hablar de ello, estamos aquí para escucharte, dijo Evelyn, con un tono más suave que sorprendió incluso a Alexander. Lila asintió de nuevo, pero su mirada ya no estaba en ellos, sino en algún lugar lejano, como si su mente hubiera escapado a otro tiempo y lugar. A medida que pasaban los días, Lila se acercó cada vez más a Evelyn. Al principio, la relación entre ambas era distante. Evelyn, acostumbrada a su rutina solitaria, no sabía cómo interactuar con la niña. Sin embargo, Lila, con su curiosidad natural, comenzó a buscar formas de comunicarse. Una tarde, mientras Evelyn intentaba pintar un paisaje, Lila se sentó a su lado y la observó en silencio. Después de unos minutos, señaló el pincel y dijo: ¿Puedo probar? Evelyn dudó, pero al final le ofreció un lienzo en blanco. Para su sorpresa, Lila empezó a pintar con movimientos firmes y decididos. La imagen que creó era sencilla pero llena de emoción. Un árbol grande con ramas extendidas bajo un cielo gris. Evelyn no pudo evitar sentir una conexión con aquella escena. Pronto, Lila comenzó a desarrollar un código de señas con Evelyn. Aunque no era algo elaborado, las pequeñas señales ayudaban a Evelyn a expresar lo que a veces no podía poner en palabras. Esos momentos trajeron destellos de alegría a una casa que había estado sumida en el silencio durante demasiado tiempo. «Es increíble cómo logra llegar a ti», comentó Alexander una noche mientras ambos observaban a Lila desde el pasillo. Evelyn asintió, sintiendo algo en su interior que no había experimentado en años: esperanza. Pero no todo eran momentos tranquilos. Una noche, Alexander encontró a Lila llorando en la sala. Estaba sentada en el suelo, abrazando una foto pequeña que había sacado de su libreta. La imagen mostraba a una mujer joven con el cabello oscuro y los ojos llenos de vida. «Lila», dijo Alexander, acercándose con cautela. La niña levantó la vista, con las mejillas húmedas de lágrimas. No intentó esconder la foto, pero tampoco dijo nada. «¿Es tu mamá?», preguntó Alexander, arrodillándose frente a ella. Lila asintió, pero permaneció en silencio por un largo rato. Finalmente, murmuró: «Tengo que devolver lo que se perdió». Alexander frunció el ceño, sin entender el significado de esas palabras. «¿Devolver qué?» «Todo», respondió ella, con una determinación que parecía impropia de una niña. Alexander sintió un escalofrío, aunque no sabía exactamente a qué se refería Lila. Esas palabras se grabaron en su mente como una advertencia. Esa noche, Alexander y Evelyn hablaron largamente sobre lo que debía hacerse. Aunque ambos estaban de acuerdo en que la niña necesitaba ayuda, algo los detenía de tomar acciones drásticas, como contactar a las autoridades. Había algo en Lila que los hacía sentir responsables de ella, como si su llegada a sus vidas no fuera una coincidencia, sino parte de algo más grande. Mientras ambos intentaban conciliar el sueño, Lila, en su habitación, abrió su libreta y comenzó a dibujar una nueva escena. La mansión de los Gray, rodeada de un jardín en llamas. El misterio que traía consigo no hacía más que crecer, y aunque Alexander y Evelyn no lo sabían aún, las decisiones que tomaran en los días siguientes cambiarían sus vidas para siempre. Alexander no podía quitarse de la cabeza las palabras de Lila. «Tengo que devolver lo que se perdió». Aquella frase, pronunciada con la seriedad de un adulto en el rostro inocente de una niña, se había instalado en su mente como un acertijo imposible de resolver. Algo le decía que Lila guardaba más secretos de los que estaba dispuesta a compartir, y eso lo inquietaba profundamente. Una tarde, mientras Lila jugaba sola en el jardín, Alexander se sentó frente a su computadora. Había decidido buscar más información sobre ella, algo que le permitiera comprender su pasado. La pequeña no había dicho mucho sobre cómo había llegado hasta su jardín, pero una de las primeras cosas que mencionó cuando la llevaron a casa fue que había estado en un lugar donde nadie quería quedarse. Después de unas horas de búsqueda y muchas páginas revisadas, encontró algo que lo dejó paralizado. Un informe de un orfanato en las afueras de la ciudad había sido publicado hacía unos meses. El lugar había cerrado tras varias denuncias de negligencia y abuso hacia los niños. Las imágenes mostraban habitaciones lúgubres y niños en condiciones deplorables. Entre los nombres de los menores que habían estado allí, apareció uno que reconoció al instante: Lila Roosevelt. Alexander leyó el informe detenidamente. Según los registros, Lila había llegado al orfanato tras la muerte de su madre en un incendio. No había información sobre su padre. La niña había desaparecido del lugar meses antes de que cerrara, y nadie parecía haber intentado buscarla con urgencia. «¿Qué demonios pasó contigo, Lila?»,
susurró Alexander, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Mientras tanto, Evelyn experimentaba un cambio inesperado gracias a la presencia de Lila. La niña, con su naturaleza creativa y su intuición casi mágica, había comenzado a llenar la casa de pequeños gestos que transformaban la atmósfera. Un día, mientras Evelyn descansaba en el salón, Lila entró con un brillo especial en los ojos. «Quiero mostrarte algo», dijo, tomando suavemente la mano de Evelyn. Evelyn, sorprendida, permitió que Lila la guiara hasta el invernadero de la mansión, un lugar que llevaba años sin usarse y que había sido prácticamente olvidado. Cuando Lila abrió las puertas, Evelyn no pudo contener un jadeo. El invernadero estaba lleno de flores recién cortadas que Lila había recogido del jardín. Había colocado luces alrededor de las plantas y enredaderas, creando un espacio que parecía sacado de un cuento de hadas. En el centro, Lila había preparado una pequeña mesa con tazas de té y un plato de galletas. «Pensé que podríamos pasar tiempo juntas aquí», dijo Lila, sonriendo tímidamente. Evelyn sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Era un gesto tan simple, pero tan significativo, que le tocó el corazón de una manera que no había experimentado en años. «Es hermoso, Lila. Muchas gracias», dijo con la voz quebrada. Pasaron la tarde hablando y riendo, algo que Evelyn no había hecho desde hacía mucho tiempo. Por primera vez, sintió que alguien la veía más allá de su silla de ruedas, más allá de la mujer que había perdido su independencia. Esa noche, Alexander compartió con Evelyn lo que había descubierto sobre Lila. Proviene de un orfanato que cerraron por abusos. Su madre murió en un incendio, y no hay información sobre su padre. Escapó de allí antes de que lo cerraran, dijo, dejando caer los documentos sobre la mesa. Evelyn los leyó con el ceño fruncido. «Pobre niña», murmuró. «Esto nos pone en una situación complicada. Si alguien descubre que está aquí, podríamos meternos en problemas. Deberíamos contactar a las autoridades y hacer las cosas correctamente». Evelyn levantó la vista, sorprendida por las palabras de Alexander. «¿Estás sugiriendo que la entreguemos?» «No estoy diciendo eso. Pero debemos considerar todas las opciones». Evelyn guardó silencio por un momento, pero luego habló con una determinación que Alexander no había visto en años. «No podemos abandonarla, Alexander. Esta niña nos necesita. Por primera vez en mucho tiempo. Siento que esta casa tiene vida. No podemos dejar que vuelva a pasar por lo que ya ha sufrido». Las palabras de Evelyn hicieron eco en la mente de Alexander. Sabía que su esposa tenía razón, pero también comprendía los riesgos de mantener a Lila en casa de manera ilegal. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía traicionar la confianza que Lila había depositado en ellos. «Está bien. Haré lo que pueda para protegerla», dijo al fin. Lila, por su parte, comenzó a abrirse lentamente. Una noche, mientras ayudaba a Evelyn a peinarse antes de dormir, decidió compartir un fragmento de su historia. «Mi mamá era como tú», dijo de repente, mientras pasaba el cepillo por el cabello de Evelyn. Evelyn se giró ligeramente para mirarla. «¿Cómo era?» «Fuerte, aunque no siempre pudiera demostrarlo. Solía decirme que las cosas malas no duran para siempre. Pero luego todo cambió». Lila hizo una pausa, como si las palabras le pesaran demasiado. «¿Qué pasó?», preguntó Evelyn, con suavidad. «Hubo un incendio en nuestra casa. Ella me sacó primero, pero no logró salir a tiempo. Desde entonces, he estado sola». Evelyn sintió que su corazón se rompía al escuchar aquello. Tomó la mano de Lila y la apretó con fuerza. «Ya no estás sola, Lila. Ahora nos tienes a nosotros». La niña asintió, pero Evelyn pudo ver que las heridas del pasado aún estaban lejos de sanar. Aquella noche, mientras todos dormían, Lila regresó al invernadero. Sentada en medio de las flores que había arreglado, miró la foto de su madre que siempre llevaba consigo. «Estoy tratando de hacerlo bien, mamá. Espero que estés orgullosa», susurró. En su mente, la promesa que había hecho seguía intacta. Devolver lo que se perdió, aunque todavía no supiera cómo hacerlo. Era un día cualquiera cuando Alexander salió temprano de casa rumbo al trabajo. El aire fresco de la mañana le daba un respiro en medio de sus preocupaciones. Aunque la vida en casa había mejorado significativamente gracias a la presencia de Lila, aún enfrentaba dilemas sobre su situación legal. En su mente, el futuro era incierto. Sin embargo, algo dentro de él le decía que Lila había llegado para cambiarlo todo. Esa tarde, Alexander regresó a casa más temprano de lo habitual, llevando consigo algunos papeles relacionados con los trámites para intentar formalizar la estadía de Lila. Mientras cruzaba la puerta,
Notó que el ambiente en la casa era diferente. El usual silencio de las tardes había sido reemplazado por algo que no lograba identificar de inmediato. «Evelyn, Lila», llamó, dejando su maletín en la entrada. No obtuvo respuesta, pero escuchó un murmullo desde el salón. Caminó hacia allí, y al girar la esquina, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. Evelyn estaba en su silla de ruedas, con el rostro cubierto de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Era un llanto de pura emoción. Frente a ella, Lila sostenía una pequeña tableta que parecía estar conectada a la silla. Al ver a Alexander, Evelyn rompió en un sollozo y habló con una voz temblorosa. «¿Puedo moverla? Sola». Alexander tardó unos segundos en comprender lo que estaba viendo. La silla de ruedas de Evelyn, que siempre había dependido de asistencia manual, ahora se movía por sí sola con solo un ligero toque de los dedos de su esposa sobre la pantalla que Lila sostenía. «¿Cómo? ¿Qué es esto?», preguntó, mirando a Lila, quien tenía una gran sonrisa de satisfacción en el rostro. «Estuve trabajando en esto desde que llegué», explicó Lila, mostrando la tableta. Su voz, pequeña pero llena de confianza, parecía la de alguien que había encontrado su propósito. «Vi algunos vídeos sobre cómo funcionan las sillas eléctricas y diseñé un sistema simple con las piezas que encontré en el garaje». Alexander no sabía si reír o llorar. Evelyn, quien llevaba años atrapada en su inmovilidad, ahora podía mover su silla con una libertad que creía perdida para siempre. Era más que un simple avance tecnológico. Era un acto de amor puro, una declaración de que incluso en medio de las adversidades, siempre había esperanza. Esto es increíble. «Lila», dijo Alexander, arrodillándose frente a la niña. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No sé cómo agradecerte por lo que has hecho». Lila bajó la mirada, algo avergonzada por tanta atención. «No tienen que agradecerme. Solo quería ayudar». Esa noche, mientras cenaban, el ambiente era diferente. Evelyn no dejaba de experimentar con su nueva libertad, moviendo la silla por el comedor mientras reía como no lo había hecho en años. Lila observaba con orgullo, mientras Alexander no podía apartar la vista de ambas. Después de que Lila se fue a dormir, Alexander y Evelyn conversaron. «¿Te das cuenta de lo que ha hecho esta niña por nosotros?», dijo Evelyn, con una voz más fuerte de lo habitual. «Ha transformado nuestra vida. Ha traído luz a este lugar». Alexander asintió. Sabía que Evelyn tenía razón, pero también era consciente de los desafíos legales que enfrentaban. «No podemos seguir así, Evelyn. Lila necesita estabilidad, algo que podamos ofrecerle oficialmente. He estado investigando sobre el proceso de adopción. No será fácil, pero creo que podemos lograrlo». Evelyn lo miró fijamente. «Entonces hagámoslo. Ella es parte de esta familia». Alexander tomó su mano, y ambos se dieron cuenta de que, por primera vez en años, estaban de acuerdo en algo que realmente importaba. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites y reuniones con abogados. Lila no sabía mucho sobre lo que estaba ocurriendo, pero notaba que Alexander y Evelyn parecían más unidos y determinados que nunca. Una tarde, mientras Alexander revisaba algunos papeles en el estudio, encontró la libreta de Lila. Había evitado abrirla desde que descubrió los dibujos, respetando la privacidad de la niña, pero algo lo impulsó a hojearla nuevamente. Entre las páginas llenas de imágenes de su madre y escenas que parecían representar el orfanato, encontró algo que lo dejó sin palabras. En la última página, había un dibujo que no recordaba haber visto antes. Una pareja que se parecía sorprendentemente a él y a Evelyn, con una niña pequeña entre ellos. Lo más desconcertante era que el dibujo parecía antiguo, como si hubiera sido hecho mucho antes de que Lila llegara a sus vidas. «¿Cómo es posible?», murmuró, sintiendo un escalofrío. Guardó la libreta con cuidado, decidiendo no mencionar nada a Lila por el momento. Pero en su corazón, sabía que había algo más grande en juego, algo que tal vez nunca comprendería por completo. Finalmente, llegó el día en que todo estuvo listo. Alexander y Evelyn se sentaron con Lila en el jardín, el lugar donde todo había comenzado. «Lila, queremos hablar contigo», dijo Alexander, con una sonrisa que no podía ocultar su emoción. Lila los miró con curiosidad, sentándose frente a ellos. «Queremos que seas oficialmente parte de esta familia. Queremos adoptarte», continuó Evelyn, tomando la mano de la niña. Los ojos de Lila se llenaron de lágrimas. Durante años, había soñado con encontrar un lugar al que realmente pudiera llamar hogar, pero nunca imaginó que lo encontraría en una familia como esta. «¿En serio?», preguntó, con la voz temblorosa. «Sí, Lila»,
Eres nuestra hija ahora, respondió Alexander, abrazándola. La niña se aferró a ambos, dejando salir un llanto que llevaba mucho tiempo reprimiendo. En ese momento, los tres supieron que habían encontrado algo que habían perdido hace mucho tiempo. Amor, esperanza y una nueva razón para seguir adelante. Mientras el sol se ponía, iluminando el jardín con tonos dorados, Lila, Evelyn y Alexander se sentaron juntos en la misma banca donde Alexander la había encontrado aquella noche. El jardín estaba lleno de vida, tal como sus corazones. Aunque quedaban desafíos por enfrentar, en ese instante, todo parecía perfecto. Lila, con una sonrisa en el rostro, miró el cielo y susurró: «Gracias, mamá». Alexander no supo si Lila estaba hablando de Evelyn o de alguien más, pero no importaba. En su corazón, sabía que estaban destinados a encontrarse. Si te atrapó esta historia tanto como a nosotros, te invitamos a darle me gusta y compartirla con quienes disfruten de relatos llenos de misterio y emoción. Y no olvides suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando historias impactantes como esta. También, si llegaste hasta aquí y la historia te gustó, escribe la palabra final en los comentarios para saber que fuiste parte de esta aventura hasta el último segundo. Puedes continuar viendo alguna de estas atrapantes historias que tienes en pantalla. Nos vemos en la próxima historia dramática. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.